¿Qué pasa, amigos y amigas? ¿Cómo están ustedes? Hoy vamos a abrir un melón importante, los anticonceptivos y especialmente los hormonales. En las últimas semanas y a raíz de las vacunas del COVID, no han sido pocas las voces que han alertado de que uno de los efectos secundarios de la píldora podrían ser los trombos. Sin embargo, nadie dice nada y muchas mujeres la toman. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿La contracepción es sinónimo de libertad sexual para las mujeres? ¿Hemos perdido conciencia sobre las ITS a raíz de tomar la píldora o llevar el anillo? ¿Es un poco loco que durante años se nos recetaran estas pastillas para los granos? ¿Hay suficiente información? De todo ello hablaremos hoy en Gameplays. Pues buenas tardes. ¿Cómo estás, Darío? Dímelo. Pues aquí, tabernereando, ¿qué quieres que te diga? Hoy traemos cuadernillo, a tomar apuntes, métodos anticonceptivos. Muy bien. No es baladí el asunto. Muy bien. ¿Tú sabes la de efectos adversos que tiene eso? Que si la pérdida de la libido, que si tal, que si cual. Pero también la cantidad de desinformación que tenemos. Me consta. ¿Te consta? Hay que volver a la jaulita de polla. ¿Qué es eso? ¿Un método del medievo? Del medievo Sí, feudal. es bastante Inquisición vibes, pero Ah, bueno, claro. 100%. Bueno, a lo mejor es el momento, pero como siempre, para que tú te enteres de lo que vamos a hablar en la tarde de hoy, te hemos preparado un vídeo al efecto. Los anticonceptivos hormonales, más conocidos como la píldora, son un método muy popular entre las mujeres para evitar embarazos no deseados. Pero, ¿conocemos cómo funcionan? Mediante fórmulas que tratan de imitar los estrógenos y la progesterona, las hormonas sexuales femeninas, engaña a tu cuerpo para que crea que estás embarazada, interrumpiendo el ciclo menstrual. ¿Cuáles son los efectos secundarios, tanto físicos como psicológicos? Desde náuseas, dolores de cabeza, cansancio o aumento de peso, hasta disminución de la libido, irritabilidad e incluso depresión. Estaba en un bar, empecé a notar la presión, de repente empezó a ir todo súper rápido, no lo pude controlar y me dio un ataque de ansiedad. ¿Qué ventajas y desventajas tiene su uso? Por una parte, hace que tu ciclo se regule, siempre sabes cuándo te va a venir la regla y normalmente disminuye el dolor menstrual, pero por otra parte puede hacer que te salga acné, que subas o bajes de peso, que tengas cambios de humor, etcétera, etcétera. ¿Su masificación ha provocado que dejemos de preocuparnos por las ITS? ¿Se recetan sin informar a las mujeres de sus contraindicaciones? Fui normalizando los efectos secundarios que nunca los llegué a asimilar y asociar a la píldora. ¿Por qué no hay píldoras para los hombres? Pues sin embargo, no se ha desarrollado una fórmula mejor ni ha salido al mercado una píldora para hombres. Pero ojo, de nuevo, tenía algunos efectos secundarios que a pesar de que eran leves, no permitía su comercialización. Provocaban fatiga, acné, dolores de cabeza, pérdida de deseo sexual y disfunción eréctil. ¿Perdón? Exacto, el meme lo ha representado tal cual es. Bueno, pues nos hemos rodeado de una mesa de especialistas y de pues experiencias en primera persona, Darío. Al uso tenemos aquí a Elena de Lara, ella es actriz. Elena, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Te hace ilusión este momento píldora? Sí, dije, esto es de lo que quiero hablar. Esto es lo mío, es my field. Desde luego lo que sí que es el field es de Juan Madrid, él es médico, tiene el máster en salud pública, o sea, eso suena como ya muy alto standing. Y además es el director del Centro Joven de Madrid Salud, que me da mucha lástima, Juan, que hoy no tengas el croma que te pusiste la última vez que interveniste por Zoom. Ay, bueno, pues nada. Bueno, pues nada, me lo traigo la próxima Estamos vez. aquí ya, una vez que ya no lo han identificado, pues ya ahora está mi cara y mi presencia, que también está muy bien estar en lo presencial. Hombre, claro, en el offline, a nosotros también nos gusta mucho eso. Juan, bienvenido, muchas gracias. Chusa Sanz, ¿cómo estás, Chusa? Ella es enfermera y casi nutricionista. Estamos ahí lo tenemos casi, Chusa. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? También bien. en el otro lado del Zoom tenemos a Andrea Gómez. Ella es politóloga, periodista, creadora y conductora también del podcast Ciberlocutorio en Radio Primavera Sound. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida. Muy bien, te lo repito, estás guapísima. Ay, bien. Mira, fíjate, Darío. Todo tiene un precio, como puedes observar, Sí, Darío. sí. No, los invitados no están coaccionados de ninguna forma, tenemos que decir. Y por último, y no por ello menos importante, Diana Sojo. Ella es ginecóloga, especialista en salud sexual y reproductiva y actualmente coordina un equipo municipal multidisciplinar que, entre otras cosas, se dedica a la educación para la salud y atención de los jóvenes. ¡Guau! ¿Cómo es eso de lidiar con los jóvenes todo el día?
y toda la tarde. Es fantástico. Yo llevo más de 30 años trabajando en educación sexual y en asistencia a consulta joven, y es de las tareas más gratificantes que hacemos, que puede hacer una ginecóloga. Porque los jóvenes son francamente permeables a un profesional sensible a las dificultades que normalmente pasamos todos. Todos hemos sido jóvenes y hemos pasado dificultades, y realmente tienen una gran capacidad de hacer cambios y utilizar recursos cuando el servicio al que acuden les da un buen consejo. Guau, acabas de decir la madre del cordero, que es el servicio al que acuden. Claro que muchas veces pues, no acudimos ni siquiera a ningún servicio, bueno, pues o por lo menos para informarnos de lo que supondría este mundo. Dicho lo cual, yo quiero empezar preguntándote, Elena, ¿cuál es tu experiencia con los anticonceptivos? A ver, yo pues eso, pensaba que solamente estaban el condón y la píldora, y de ahí no me movías. O sea, yo hasta hace poco digo, vale, hay de todo, ¿no? Y nada, y empecé con la píldora a los 18 años, precisamente para regularme el periodo, porque yo era de no poder levantarme de la cama, de sufrir unos dolores que te mueres, y de, pues eso, era más por controlar, para tener un control sobre mi propia... ¿Cómo se llama? Bueno, el ciclo, exacto, el control sobre mi ciclo. Y bueno, por eso empecé a tomar la píldora, pero si no, como anticonceptivo realmente, a mí no me llamaba nada la atención. Bueno, me imagino que, Juan, esta versión que está dando Elena es de las más comunes, ¿no? Que vosotros veis en el centro. ¿Cuál es vuestra experiencia respecto de los anticonceptivos en el centro? Sí, vamos a ver. Nosotros, por un lado, lo que es la recepción en el centro joven y lo que es cuando actuamos en los colegios haciendo educación sexual, ¿no? En los colegios lo que te das cuenta es que la píldora, los anticonceptivos, se ve como una cosa más de mayores, más de relaciones más estables, más cuando ya... Pero es una cosa como muy en otro momento y con gran desconocimiento, ¿no? de su funcionamiento, ¿no? En cambio, lógicamente, cuando vienen ya al centro, claro, vienen, quieras o no, ya vienen un poco, se han informado un poquito más y en general pues vienen con muchas dudas, muchas preguntas. No vienen vienen como predispuestos, pero como que hay demasiada información alrededor, pues esto que ha salido en el vídeo que habéis puesto, ¿no? ¿Qué te puede pasar? ¿Qué tal? Muchos síntomas, no es lo que tienes que tomar ahora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es tan importante tener un lugar donde con tranquilidad, con tiempo, se les pueda mostrar lo que llamamos el balance decisional, mostrarle todas las posibilidades para que con tiempo puedan elegir el que mejor les venga. ¿Y este tiempo, Diana, dirías que se dispone y hay una información suficiente como para poder bueno, pues tener esa libertad de decisión o esa libertad informativa respecto de nuestra salud sexual? Como Juan ha definido perfectamente, esto debería ser una consulta joven. En la práctica esto no es así en el 99% de los casos, ¿no? Se llega a un servicio donde no te reciben en los tiempos que tú necesitas, donde un profesional que normalmente no tiene tiempo suficiente para explicarte las distintas opciones y los pros y los contras, a su vez preguntarte tus experiencias, porque las experiencias, cada persona somos un mundo. Si esto no sucede y no te explican y sencillamente te dan una receta, pues el riesgo de que te vaya fatal y que te termine todo fatal es alto. O sea que normalmente no es muy frecuente esta situación de que haya profesionales con tiempo suficiente que reciban a las personas jóvenes para darles información y pedirle que ellos decidan, ¿no? Es el segundo punto, es yo adecuadamente informada, yo mi pareja, en el caso de que sean dos, que sería lo ideal, claro está, porque la reproducción es una tarea de dos, claro, no es una responsabilidad solo de las mujeres, ¿no? Y no excluyamos, muchas veces los servicios también excluimos, damos toda la responsabilidad a la mujer, ¿no? Y si ha habido un problema, la responsabilidad, los servicios tendemos a ser responsables a las chicas y esto no es así. Hay servicios que llamamos al chico y en general en nuestros centros en la siguiente visita, ¿por qué no vienes con tu pareja? Y entonces hacemos a los dos responsables de la decisión de anticoncepción, del apoyo de la anticoncepción, aunque el método lo utilice uno u el otro.
Qué importante eso. ¿Qué tipos de anticonceptivos hay, así por lo menos en lo general? Muy interesante. Normalmente estamos pensando en la píldora cuando hablamos del anticonceptivo. Tú le dices a una persona en la consulta, ¿qué método anticonceptivo quiere utilizar? Dice, yo la píldora no la quiero tomar. No, método, le decía método. Bueno, lo primero, y es interesante traerlo aquí a colación, es muy buena tu pregunta, el método más utilizado en gente joven y en no gente joven en este momento en España es el preservativo. Quiere decir, primer paradigma. En este momento son los hombres los que lideran la anticoncepción. En segundo lugar, en jóvenes, los métodos hormonales. ¿Vale? De los métodos hormonales, el más conocido es la píldora combinada, la que hemos visto en el vídeo, de estrógenos y progesterona. Hay otra píldora que ahora estamos utilizando mucho, que es una píldora solo progestágeno o mini píldora, con menos efectos indeseables y con algunas ventajas, aunque no regula el sangrado. Luego tenemos, estoy hablando sobre todo de métodos que están, que les apetece, les gusta a la gente joven. El top 5. Les gusta a la gente joven, pero volvemos a que es una decisión individualizada. Yo, una vez informada, oye, a mí este no va a regular la regla, pues a mí no me interesa esto. Yo tengo reglas dolorosas, pues este va a mejorarlo, este no, ¿vale? Entonces, píldora combinada, la de toda la vida, que en este momento ha mejorado bastante y tiene muchas opciones para la que tiene acné, la que no tiene acné, la que tiene vello. Píldora solo progestágeno. Luego tenemos el inyectable trimestral en España, que tiene mucho éxito entre la gente joven porque es muy cómodo, ¿vale? Pero altera el sangrado y esto no nos gusta siempre, ¿vale? No debemos usarlo cuando tenemos sobrepeso ya, ¿vale? Pero no está claro que produzca sobrepeso, estoy hablando del inyectable. Y luego el implante anticonceptivo, que es un sistema de solo progestágeno, menos efectos indeseables en general, que lo colocamos en una capsulita que va a ir aquí en el brazo y que va a durar 3 años, ¿vale? Los otros sistemas son menos interesantes, pero también tienen un pequeño hueco en gente joven, que son los DIUs medicados. Pero yo diría que los ponemos sin duda, pero a mí sigue pareciéndome una ultimísima opción, ¿no? Pero no nos olvidemos que el método 1 en España es el preservativo. Lo digo porque hay veces que nos olvidamos, ¿no? No siempre se usa consistentemente. Y que se olvidan de ponérselo también incluso, ¿por qué no decirlo? Andrea, yo quería preguntarte una cosa. ¿Cómo crees que ha cambiado el uso de los anticonceptivos de las generaciones anteriores a las actuales? A ver, yo creo que nos encontramos que hay mucha gente ahora mismo, o sobre todo en el caso de mis amigas y yo misma, que estamos tomando la píldora no como método anticonceptivo. Cuando la empezamos a tomar no era como tal, sino porque te la recetan, pase lo que te pase, tengas dolores en la regla, tengas un ciclo un poco irregular, tengas endometriosis, tengas SOP, entonces te recetan, tengas acné con 16 años, entonces aquí es cuando vemos un poco la perspectiva patriarcal de decir, tienes acné, hay esta solución y además es que no te vas a quedar embarazada, hay que cuidar a las mujeres, no dejemos que se queden embarazadas. Y luego todo pensado desde una óptica reproductivista de método anticonceptivo donde el hombre se puede correr dentro de la mujer, que esto es lo más importante, no olvidemos el placer del hombre, y nos olvidamos de las ETS. O sea, nos encontramos igual de desinformadas, yo creo, que cuando salió la píldora en los años 50. Ahora lo que nos encontramos es que la gente no sabe, o sea, la gente que toma la píldora no sabe ni bien por qué la toma, no sabe qué protección real le está dando y muchas veces no es ni como método anticonceptivo. Chusa, yo creo que estamos igual de desinformadas. Chusa, contéstanos un poco lo que está reflexionando Andrea. ¿Crees que esto es así? Porque realmente, según el dato que nosotros tenemos, hay cada vez menos mujeres tomando la píldora. De hecho, solamente el 17,3% de las españoles. Pues yo aquí siempre hago un poco de abogado del diablo, ¿vale? Porque creo que la tendencia ahora es como a recuperar esa ciclicidad, que evidentemente está muy bien, ¿no? El autoconocimiento. Yo soy la primera que digo que el ciclo menstrual es un signo vital y que lo tenemos que saber interpretar, pero si nos ponemos en un contexto realmente evolutivo, lo natural es estar embarazada. Entonces, claro, aquí se junta un poco el decir qué es lo natural, qué es lo que realmente... Yo creo que hay que ver cada persona el beneficio que le aporta ese método anticonceptivo, desde luego también desde una mirada extrarreproductiva.
¿no? Lo que decía Andrea es que se ve todo como con finalidad de, vale, te protejo del embarazo, pero yo, por ejemplo, en mi consulta todo lo que veo es prácticamente estar reproductivo. Mujeres con endometriosis que se quieren dejar de tomar la píldora porque piensan que es mala, pero va a ser peor estar partida por la mitad de dolor. Quiero decir que esto, no sé, ya te digo, yo juego un poco a qué es lo natural y qué es lo que realmente hay que hacer. Pues habrá que ver en cada caso concreto, porque yo creo que es un instrumento bueno o malo dependiendo de la persona de la que estemos hablando. Elena, ahora te doy paso a ti. Este uso de los anticonceptivos y demás, lo enfocamos hacia eso, no como anticonceptivos para evitar la concepción, pero puede ser que se esté dejando un poco de lado las ITS, las ETS. Totalmente. O sea, yo no he tenido, para empezar, en ningún momento un tipo de charla en institutos, ni colegios, ni nada, respecto a enfermedades de transmisión sexual, ni nada. Y obviamente anticonceptivos menos. Pero es como, tú creces con Internet y te vas enterando de las cosas porque lo has buscado en Google y ya está. Pero no es que te importen más. Buscas condones, buscas lo de la píldora y tal, pero porque te interesa no quedarte embarazada o no embarazar. No porque digas, uy, es que a lo mejor puedo pillar algo y no es un bebé. Entonces... Claro. Y incluso ampliando, o sea, dejando al margen las relaciones sexuales, muchas veces también, como bien comenta Chusa o Diana, que se estaban recetando para, pues eso, para otras cuestiones que nada que ver tienen con, o sea, como método hormonal, ¿no? Pues en tu caso, por ejemplo, decías que era regular la regla también, sí. Tema de acné. ¿Y a ti esto qué te parece? A mí, pues me vino bien en su momento para quitarme dolor, pero no puedes perder de vista que hay más, que no es solo el que puedas tener un hijo, ¿no? Entonces, como yo me he visto muchas veces en situaciones que un chaval no ha querido ponerse un condón o no tenía intenciones, porque dice, primero, tomas la píldora y segundo, es que no mola tanto. Wow, entonces, claro. él no mola tanto... Lo que no mola es el papiloma humano entrando en la puerta de tu casa. ¿Sabes a qué me refiero? O sea, socorro, o sea, señoros. Así es. Es que es muy fuerte eso también. ¿Qué opinas, Juan, que tú estás aquí viendo este peloteo con interés? Pues mira, aprovechando el máster de salud pública, sí. te diría me encanta eso. Que hay tres ejes desde los cuales podemos analizar esto. Vale. Primero, el eje de derechos sexuales y reproductivos. Segundo, el eje de género, de la perspectiva de género. Y tercero, el intercultural. ¿Por qué? Porque, claro, hablamos así y nos vamos a temas y nos centramos en cosas, pero nos perdemos la generalidad. La globalidad. Entonces, claro. Por ejemplo, desde los derechos, pues aprovechando que somos personas con un poquito más de edad, Diana y yo, que podemos tener la perspectiva de cómo ha cambiado. Los anticonceptivos se vivieron en su momento como una liberación, totalmente, como un derecho y una liberación de las mujeres. Evidentemente, cuando ya has conseguido ese derecho, pues bueno, pues vas buscando otros, ¿no? La ley del aborto, la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ese sería un poco como un tema. En este momento, pues la gente lo vive, el tema de los anticonceptivos, no como un tema de derechos, sino como un tema de, bueno, de experiencia sexual, qué tipo de experiencia sexual, qué seguridad quiero tener o no quiero tener, y si para mí es seguro o no seguro. Como hablamos Diana y yo, ahora la gente más joven, que está más en el mundo ecológico, lo natural y tal, está como muy en contra de los métodos hormonales porque no son naturales y tal. Bueno, quiere decir que cada época, cada momento, desde esa perspectiva tiene, ¿no? Distintos enfoques, ¿no? En el tema de género, pues cuando era una reivindicación de las mujeres parecía que era como un derecho. Ahora estamos en el modelo patriarcal feminista y entonces estamos en la cosa de que, bueno, y la implicación del varón y el preservativo y cuál es el papel de cada uno. Hombre, y que es muy grave que haya 90 marcas que, o sea, quiero decir, a mí me parece llamativo que haya 90 marcas que propongan una píldora anticonceptiva para las mujeres y no haya una píldora que se la propongan a los hombres y los efectos adversos que estaban proponiendo en esa misma noticia que hemos lanzado son los mismos que tenemos nosotras. Entonces es un cuadro. Y poquitos. Claro. Y luego el tema de que va a surgir en algún momento, que es el tema de la medicalización, también desde la perspectiva
perspectiva del género, la medicalización del cuerpo de la mujer. Claro. ¿no? Entonces, ahora mismo es un tema como muy interesante, ¿no? El tema de cómo la mayoría de los medicamentos se experimentan en hombres y se generalizan al cuerpo de la mujer. Bueno, todo ese tipo de temas. Y luego el tema intercultural, porque parece que hablamos y hablamos muchas veces pensando en una mujer o una pareja española de aquí, y hoy en día tenemos una diversidad de tal manera que los métodos también se tienen que adaptar a las culturas, ¿no? La cultura china, la cultura latina, la cultura marroquí, con lo cual no solamente es un tema de la mujer, estamos lo que hablamos ahora de la interseccionalidad, sino que cada mujer, dependiendo también de su cultura y de su situación, también todo este tema se ve de maneras muy diferentes. Andrea, sí. Que justo, justo lo que decía Juan ahora de la interseccionalidad a nivel cultural, también hay que hablar de clases y privilegios. Eso. Un poco la línea de lo que contaba Elena. Tenemos que ser nosotros nuestras propias detectives del cuerpo. Ahora todas somos expertas en la revolución menstrual. Seguimos muchas cuentas en Instagram, nos hemos leído 8 libros, visto 3 documentales. Y tenemos que dedicar tiempo a conocer nuestro cuerpo, dibujarnos el diagrama menstrual, como si a mí me sobraran las horas. Y encima estar informada de las ETS, métodos anticonceptivos, si son sostenibles o no son sostenibles. No todo el mundo puede dedicar ese tiempo. Y lo que hablaba también un poco Diana, la responsabilidad, ¿en manos de quién está? ¿Está en manos de los jóvenes? ¿O es que falta una información que ha de llegar de algún lado, ¿no? Lo que no puede ser es que haya una falta de información, que no sepamos dónde elegir y que esté en nuestras manos, pues eso, convertirnos en el máster de nuestro cuerpo. Estoy haciendo un doctorado en la revolución menstrual y sexual. Es que quien no se puede pagar un curso menstrual, quien no puede pagarse una consulta ginecológica porque se la dan de aquí a 6 meses, estas personas las estamos dejando fuera de todo esto. Bueno, desde luego hemos intentado acercarnos un poquito a lo que pensaba, pues lo que va a ser siendo el pópulo, que es una cosa que nos gusta mucho. Así que Maffer ha hecho su consultorio al efecto. Vamos a ver qué nos cuentas, Maffer. Hola, buenas. Mi nombre es Maffer y como habréis visto, el programa de hoy va sobre la famosa píldora anticonceptiva. A partir de la década de los 60 comenzó a popularizarse este medicamento que, al igual que los sitios de poke, ha invadido nuestras vidas. Pero ¿a quién está dirigido este medicamento? ¿Está dirigido a las mujeres? ¿Está dirigido a los hombres? Lamentablemente, a día de hoy solo contamos con la píldora anticonceptiva femenina, aunque hay otros métodos de anticoncepción masculinos que honestamente no son tan populares. Por lo tanto, hemos querido preguntar a nuestros seguidores quién se encarga de la anticoncepción en la pareja. Me gustaría hacer un disclaimer para decir que la mayor parte de las respuestas que hemos recibido son de mujeres heterosexuales. Nos dicen, tía, 100% las mujeres, a los pavos se la pela todo literal. Si tú no dices nada se van a hacer los locos. Esto es muy fuerte, es que casi todas las respuestas que obtenemos son de este palo, de que somos totalmente las mujeres las que nos ocupamos de este tema. No vamos a generalizar porque sí que es verdad que, oye, lo sabrá que dirán. Lo primero, no quiero ser padre. Lo segundo, no quiero tener gonorrea. Tenemos aquí una chica que nos plantea una cosa súper interesante y es que, bueno, parece que hemos llegado a un consenso de que el peso hormonal de los métodos anticonceptivos nos los llevamos nosotras. Pero, ¿y quién se lleva el peso económico? Nos dice esta chica, a nivel money yo diría que tías todo, excepto ellos que también compran condones. Bueno, oye, algo es algo. Pero sí que es verdad que el precio mensual, trimestral de todo ese tipo de cosas, bueno, cada uno en su relación verá cómo lo hace, pero parece por aquí que también son las mujeres las que tienen que hacer frente económicamente a esto. Tenemos aquí una noticia súper chula y súper esperanzadora que nos dice que la píldora masculina ya está aquí. ¡Pum! La anticoncepción oral deja de ser cosa de mujeres. Mirad qué cara tengo de alegría. Parece que también van a poder tener ahí su chalequito antibalas, lo que produce una disminución de espermatozoides y preserva la libido. Chiclín, muy a favor de este fármaco porque sinceramente que seamos nosotras las que nos tomemos la píldora
cuando solo podemos ovular una vez al mes me parece un atraso. Me parece muy bien este nuevo camino de la ciencia. A mí la ciencia me encanta. Bueno, ya para no ser unas chapas y despedirme, pues me gustaría mandar un mensaje a todos aquellos chicos cis-hetero que pueden haber visto este programa, que se pueden sentir identificados. Abogo por un poquito de empatía, que nadie se va a morir por usar un condón, de verdad, nadie se muere. Fue a un médico, le pusieron una inyección y decía que el niño era mío. Te reías, Elena, ¿qué pasa? Nada, que coincide en cositas que ha dicho. En plan, ¿qué es lo que más, así como en conversaciones que tú puedas tener con tus colegas que... tema dinero y tema, pues, quién se encarga de estar protegida, generalmente yo he visto que suelen ser ellas. Entonces, totalmente de acuerdo, sin más. Chusa, esta medicalización de los cuerpos de las mujeres, ¿qué consecuencias negativas puede tener? Bueno, a ver, pues es que al final me repito un montón con lo que digo, pero va a depender también de quién la tome, ¿no? Por ejemplo, antes de entrar en directo estábamos comentando con Andrea que no es lo mismo que una persona sana, ¿no? O sea, una persona que hace deporte, tome la píldora anticonceptiva, o sea, una persona fumadora, con una obesidad. Es que va a depender de dónde partimos y realmente con qué finalidad va a tener esa toma de anticonceptivo, ¿no? Si es únicamente anticonceptiva y habrá que ver el contexto de la pareja, o si realmente se está tomando por un problema hormonal, como puede ser una endometriosis, un síndrome de ovario poliquístico o incluso una menorrea, que se están dando también como solución cuando realmente pues, tampoco es del todo correcto. Pero ya te digo. Diana, bueno, yo creo que hay como mucha gente haciéndose preguntas respecto de la píldora en general, y ahora con el tema de AstraZeneca es verdad que nos han traído otra vez de relieve pues eso, el tema de los trombos, o sea, como contraindicaciones, fertilidad, líbido. ¿Todo esto es un mito, es una realidad? ¿Hay que entender el cuadro hormonal de cada uno? ¿Cómo se puede averiguar esa movida? Mirad, yo creo que el concepto hormonas propias y hormonas ajenas es un tema absolutamente desconocido, y a partir de ahí se generan muchísimas confusiones. Empezando y partiendo de que la decisión de la toma o no de un método anticonceptivo es un tema vinculado a la sexualidad de cada uno, y que si hablamos de una pareja heterosexual tiene que haber una corresponsabilidad y una negociación, ¿vale? A partir de allí se puede usar un sistema masculino, un sistema femenino, se pueden usar los dos, y a partir de ahí hay que entender qué uso y por qué, y necesito que me den un detalle. Entonces, es frecuente en nuestros días que se siente una persona joven y te diga, yo no me quiero hormonar, ¿eh? Uno no ha empezado a hablar todavía, en el caso nuestro, que tenemos tiempo para explicar, se sienta la persona, yo no me voy a hormonar. Y bueno, es como la mirada actual, ¿vale? Que hay que respetar. Si queréis más adelante, cuando toque este bloque, yo cuento que las píldoras combinadas deshormonan. Es decir, cuando tomamos un método hormonal nos deshormonamos, claramente. Lo hemos visto en el primer vídeo. Nos deshormonamos, no tenemos más hormonas. Sin embargo, todas pensamos... el ovario, el primer vídeo nos lo mostró, el ovario se pone a reposar con una pequeña dosis de hormona sintética exterior. Es decir, lo que le pasaba a nuestras abuelas. Esto yo no quiero idealizar la píldora, pero nuestras abuelas salían de un embarazo, amamantaban, que el ovario está frenado, estamos con muy poquitas hormonas femeninas y entramos en otro embarazo, ¿vale? Entonces nuestras abuelas estaban muchos años sin ovular. Entonces cuando tomamos muchos años la píldora vamos a estar muchos años sin ovular, lo cual en general no tiene ningún efecto sobre nuestra capacidad de salud o de tener hijos el día de mañana, ¿vale? Entonces la primera confusión es que las píldoras nos superhormonan, son hormonas que no son naturales, aunque ahora hay píldoras con hormonas naturales, pero nos deshormonan. Una de las dificultades que estamos viendo en gente joven, lo digo por traer esto a la mesa que os va a sorprender, es que mujer joven que lleva muchísimos años con la píldora, vemos vaginas de señoras maduritas, ¿vale? Hay una bajada hormonal. Sí, veo tus ojos como diciendo, no puede ser esto que está diciendo Diana. Es que tampoco he visto muchas vaginas. No quiero colapsar esto, pero es una pequeña dosis hormonal, y como nuestro ovario está frenado, la dosis que tenemos en sangre es la de la píldora, que es pequeña, porque las píldoras de los años 50 ahora
han venido aquí. Tomábamos antes píldoras de 75 microgramos y ahora estamos con píldoras de 20 microgramos de tienestradiol, ¿no? Es decir, quiero traer este conocimiento porque, sin idealizar, yo creo que cada uno tiene que decidir en función de su regla, de si tiene un ovario poliquístico, como nos decías tú, en función de su sensibilidad, de sus ideas, de cómo le fue, de cómo, porque no hay dos personas iguales, ¿no? Pero cuidado con ese concepto de que es hormona y es todo malísimo. Yo no lo veo, pero las mujeres eligen, y si en este momento solo el 23% de la gente joven elige la píldora, por algo será, y yo creo que ahí se queda, ¿no? Pero a veces no elegimos porque no sabemos, y a veces no elegimos porque la cultura, la intercultura, nos vienen señoras de determinados países que se sientan y dicen, yo quiero un implante, yo quiero un DIU, y es matemático, ¿verdad, Juan? Claro. Señora que viene de una cultura gitana, se sienta ahí, dale igual la edad, yo quiero que me ponga usted un DIU. Y no, pero incluso hablando del tema económico, ellas, por su situación económica de vulnerabilidad, también eligen el método más económico. Exactamente, exactamente. La economía condiciona la elección de mucha gente, ¿no? Y la mirada patriarcal, que no me quiero olvidar, que estaba aquí sobre la mesa. El profesional sanitario, sea el que sea, la matrona, la enfermera, el enfermero, el médico, la médica, que ve que la joven es una persona de ideas y de costumbres ligeras y se va a quedar embarazada. Entonces, ya que viene usted a mi consulta por cualquier motivo, yo le mando a usted la píldora. Total. Quería preguntarle... Sí, bueno, mira, voy a preguntarle, Elena, y recoger quién hayáis tomado, y era por los efectos psicológicos, los efectos físicos que hayas notado con la píldora. Pues no sé, claro, en ese momento tampoco lo relacionas, pero cuando empecé a tomarla, yo pasé el peor año de depresión de mi vida. Wow. Y empecé también con, pues eso, era todos los cambios, ¿no? No sabía si estaba perdiendo o ganando peso porque dejé de comer, era todo. El último año de instituto, además, era un cúmulo de cosas. Y no sé si tuvo que ver que había empezado a tomar la píldora para regularme todo el ciclo y todo el rollo. Lo que pasa es que lo que soy consciente es que lo pasé terrible y que tengo cambios, o sea, yo a día de hoy sigo tomando la píldora y yo, no sé si es cuestión mía, claro, porque como me he desarrollado un poco también con ella, pues tengo cambios de humor muy fuertes, tengo como de repente me da un bajón tremendo. Yo no sé hasta qué punto tiene que ver que me estoy medicalizando. Autodiagnosticando esa... Bueno, no, que ya entras ahí en el bucle de que piensas que sabes que te lo produce la esta. Claro que tampoco tienes el punto de referencia. Andrea, tenías la mano levantada. Sí, que a mí me da mucho gusto escuchar a Diana o a Chusa, pero que no es lo que te encuentras en una consulta, estas explicaciones. Hay una falta de elección informada, pero a mí me recetaron la píldora y yo no me dieron una alternativa, ni me contaron nada. Me dijeron, toma esto, tienes unos ovarios perezosos, felicidades. Y me dieron esta, ay, bueno, te da un poco de depresión, probamos con otra, porque tienen 25.000 para que pruebes, no se acaban nunca. Y claro, luego cuando vas preguntando con amigas, porque tampoco es que queda todo en una comunidad como de amigas, me entero de que cuando estés tomando la píldora es que no tienes la regla, que es que el sangrado ese no es la... y yo... esto me lo tiene que contar una amiga y no la ginecóloga. O sea, no, hemorragia por depravación. Y yo, ¿pero qué es eso? Entonces, que resulta que puedes tomar la píldora de seguido porque en realidad es como una performance que está haciendo tu cuerpo para que te creas que tienes la regla. Y yo... El sangrado por deprivación. Marina Abramovic vibes. Sí, Chusa, dime. No, perdón, que en referencia a lo que ha dicho antes la doctora es súper importante, ¿no? Cómo realmente nos venden la píldora como reguladora del ciclo menstrual cuando realmente es una supresora. ¿No? O sea, es una castración química que al final, pues bueno, el nombre es como muy agresivo, pero bueno, es así, ¿no? Y lo que decía la doctora, ¿no? De esas atrofias, pues al final el hipoestrogenismo mantenido, nos encontramos con esto. Y sobre todo las chicas, yo lo que he visto es que se cabrean mucho cuando se enteran que realmente no son regulares, sino que ese sangrado es fake. Y es como, ¡guau! Yo es que he tenido incluso en redes mensajes de enfadarse conmigo por haber dicho eso, ¿no? Pues que el sangrado es un sangrado médicamente innecesario. Y es como, ¡buah! ¿No? La frustración de decir, ostras, esto
tampoco cuesta tanto explicarlo, ¿no? En fin. Yo me acabo de enterar de que el sangrado es fake. Normal. Es que no es broma. Sí. No es normal. O sea, es normal que tengo 28 años, Darío. ¿Sabes a lo que me refiero? Que es que yo estoy descubriendo... O sea, yo mi vida sexual la estoy empezando a descubrir a través de gameplays. Ahí lo dejo. No sé si puedo interrumpir. Aquí hay una cosa muy importante que hay que trabajar más y en educación sexual. La educación sexual es entender, las mujeres en nuestro caso, entender nuestro ciclo, qué significa el sangrado, qué significa un sangrado con la píldora, qué pasa cuando nuestras hormonas cambian, pero no solamente por la píldora, por un embarazo, cuando acabamos de dar a luz, cuando estamos amamantando, nos va a pasar a todos, pasado mañana, si no es. Entonces, esto hay que entenderlo. ¿De qué forma nuestras hormonas están influyendo en nuestro cerebro? Hablemos de chicas que no toman la píldora, es decir, la progesterona, que es la hormona natural que tenemos en la segunda fase del ciclo, nos pone claramente tristes, cansadas, hinchadas. Claramente, y es nuestra, y es natural. Claro, ¿y cómo diferenciamos, lo que me comentaba antes, Elena, cómo diferenciamos un día de bajón, como puede tener cualquiera, de algo provocado por las hormonas que estamos introduciendo artificialmente? Es muy buena tu pregunta, francamente es buena. Mira, yo llevo mucho tiempo contando en las consultas, porque me enrollo mucho con todo el mundo, porque creo que la información es poder. Entonces, ¿qué pasa en la fisiología femenina natural, la del ciclo? Que no estamos igual ningún día, ¿no? Pero bueno, ¿qué quiere decir en cuanto al estado de ánimo? Por lo tanto, una mujer que no tome nada va a estar diferente un día antes de la regla que cuando acaba de tener la regla, que a mitad de ciclo. Que tenemos más estrógenos, estamos más espídicas, más positivas, etcétera, ¿no? Pero cuando tomamos la píldora hay una estabilización a la baja, ¿vale? Quiere decir que en principio, salvo cuando la paramos, que bajan, habría que pensar que estamos estables tomando la píldora. Vale. Yo diría que es una ventaja clara, porque todos los métodos tienen, es una ventaja clara de la píldora. Cuando uno está con la píldora lo tiene claro. Cuando tiene un ciclo fisiológico uno tiene que saber si está a punto de tener la regla, que ahí hay progesterona, y si está de bajón es la progesterona. No te pasa nada, el chico no tiene la culpa, el compañero de trabajo tampoco. Uno está torcido. Ya lo sabes, Darío, para la próxima regla anótatelo. Pero añadiéndole a esta complejidad, que también es interesante, ¿no? Y por eso también demuestra la necesidad de una mayor formación. Yo quiero dar como dos detalles. Primero, que precisamente por eso es tan importante que cuando se inicia una anticoncepción, desde el primer momento tú no sabes cómo va tu cuerpo a reaccionar. Por eso es tan importante un buen seguimiento. Porque claro, te dan una píldora y te puedes tirar un año o, con mucha frecuencia en adolescentes, directamente ante cualquier efecto, como decía Elena, pues directamente es que la dejan, con lo cual pues tampoco sirve de mucho, ¿no? Entonces la idea es que haya servicios como Centro Joven, como los centros municipales de salud comunitaria del ayuntamiento, que son accesibles y que cada vez que tú tienes una necesidad puedes preguntar, y ahí se detecta y se puede diferenciar si es por el método anticonceptivo o hay otros factores. Quería preguntarte, Xusa, si algo que hemos podido ver en el vídeo de Maffer, que es sobre la responsabilidad que recae 100% prácticamente sobre la mujer, y que si crees que esto es así y que los daños, los efectos negativos que pueda tener la píldora es como, bueno, mira, a un mal menor. Bueno, yo creo que se suele ningunear precisamente por eso, ¿no? Porque se nos tacha de quejicas, de personas que, pues bueno, ¿no? Como el dolor menstrual, por ejemplo, que está normalizado, ¿no? O sea, cuando es muy frecuente pero no debería ser normal, es como que ya partimos de una base de, bueno, esta mujer se va a quejar, sea por lo que sea. De hecho, pues si tú ves los casos graves que puede producir una píldora, ¿no? Como puede ser un tromboembolismo, son cosas muy raras, ¿no? Que pasen, o sea, no es lo frecuente. Pero los pequeños efectos secundarios como esa sequedad vaginal, la pérdida de líbido, ¿no? Incluso las pequeñas migrañas, un poco los cambios de humor, son cosas que realmente solamente nos afectan a nosotras casi a nivel individual. Por tanto, sí que se ningunea ese efecto cuando es uno de los motivos por los cuales las mujeres dejan de tomar la píldora, ¿no? De hecho, bueno, pues... No, perdón. Sí. No, perdona que te interrumpa, pero es que yo quiero saber por qué solamente toman la píldora las mujeres, ahora que está en desarrollo pues el tema de la píldora. Porque ellos no necesitan tomarla, si ya la tomas tú, ¿para qué la van a tomar ellos? Es que se la han puesto muy fácil a nivel comercial. Bueno, de hecho, como hemos visto, los efectos secundarios que producía el anticonceptivo hormonal masculino son los mismos que tiene el femenino.
Lo que pasa es que, pues bueno, esto se ha normalizado y si tú quieres no quedarte embarazada, porque además la carga te la vas a quedar tú, ¿no? El hombre va a desaparecer a malas o como mucho, pues yo qué sé, se va a hacer responsable parcialmente. Tú eres la que vas a tener la carga de los 9 meses de embarazo, ¿no? Es como un poco de, bueno, tú te vas a quedar el marrón gordo y como te lo vas a quedar gordo, pues tú eres la que te tienes que preocupar más. Yo lo veo un poco así y desde luego pues se ha visto en las respuestas del vídeo. Chus, Andrea, me voy a tener que despedir de vosotras, no sin antes, Andrea, preguntarte por último ¿qué crees que debería ocurrir para mejorar esta situación? Mira, es que me he quedado mal después de oír a Juan, porque hablaba de los centros de salud, imagino en este caso que hablaba del Centro de Salud de Madrid, viendo los resultados de Madrid electorales, pensaba, vamos apañadas las mujeres, dependemos de presupuestos públicos, por lo tanto de los políticos, que viendo cómo está el tema vamos apañadísimas, dependemos de la comunidad científica, que estamos viendo que la investigación sigue parada, nadie sabe por qué la regla duele, la regla te duele, y luego dependemos de la industria farmacéutica, o sea, las mujeres lo tenemos fantástico, me voy muy feliz después de este programa. Genial, es lo que nos gusta, Andrea. ¿Sabes? Os mandamos un abrazo muy grande. Chus, Andrea, gracias por vuestro tiempo y bueno, pues gracias por vuestras intervenciones. Hemos preparado un billete de Kilgore al efecto. A ver, mundo anticonceptivo, ¿cómo lo conceptualiza? Kandinsky Vibes. Saber y ganar. Un programa presentado por Jordi Hurtado. 4 sobres, nos quedamos en los 60 y con José Ramón, ¿por dónde empezamos? La revolución sexual. Miel, recuerda, miel, limón, lo que yo tomo también, la píldora anticonceptiva. Sí, yo me las como solo una vez. Claro. Solo una vez, claro. La píldora anticonceptiva. Sí, señor. Las hay de diversos colores. ¿Qué animal tiene la mayor actividad sexual? Pues yo... ¿Sí? Bueno, yo la acompaño, ¿me deja? Con chocolate. Sí. Bueno, además. Sí. La revolución sexual. Besos a todos y hasta mañana. Pues así te lo hemos contado, Como siempre incluimos a nuestra juventud pues del Papo, ¿no? Que a mí me gusta mucho esta nomenclatura. Para recibir a Sara González. ¿Cómo estás, Sara? Buenas tardes. ¿Qué pasa, amiguis? Pues aquí estamos, reina, tratando un tema, como puedes observar, que no es baladí, fíjate. Pues nada, pues si queréis os cuento yo un poquito mi experiencia con la píldora, que es bien bonita. Pues ahora voy a recibir a María y nos la cuentas. María, ¿cómo estás? Educadora social, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy contenta. Pues mira, se animaba Sara, así que arranque ella con su experiencia con los anticonceptivos. Perfecto. Buah, pues entonces, espérate, se vienen cositas, ¿sabes? Nada, o sea, yo básicamente ahora, para resumir un poquito así, ahora mismo tengo amenorrea hipotalámica, que básicamente es totalmente no tengo la regla desde hace bastante tiempo por un estrés que ha sufrido mi cuerpo. Entonces, lo que quería un poquito hablar es sobre que básicamente para que a mí me volviera la regla, en vez de indagar en el problema, realmente mi ginecólogo decidió simplemente darme las pastillas. Cosa que realmente eso simplemente es un parche para tapar esa amenorrea. Con esto lo que quería criticar era que no se puede mandar unas pastillas así porque sí con cualquier cosa, ya sea simplemente acné, simplemente pues tienes tal o tal o tal. O sea, creo que se están dando muy a la ligera sin indagar mucho en el problema. Y a mí, yo realmente ahora ya no las estoy tomando porque no me han hecho nada bien, pero quería ver si podíais, bueno, los que estáis en mesa, si podíais hablar también un poquito de este tema, sobre eso, sobre dar la pastilla a la ligera. María, en tu caso, por ejemplo, a través de lo que ha dicho Sara, ¿a ti quién te informó de los métodos anticonceptivos que hay?
Pues si nos basamos en la escuela y en todas las charlas que pueden dar, nula. Aparte de mi experiencia, que las charlas que te pueden dar es como poner un preservativo y tal, tú perfectamente puedes ir al médico, decir que tienes la regla irregular y tal, y lo primero que te dan son las pastillas, sin tener ningún conocimiento de cómo funciona, qué cambios te va a hacer, más que lo que tú puedas preguntar. Hablo siempre desde mi experiencia y desde el alrededor de mis amigas que conozco. Entonces, a mí me gustaría ir un poco más allá del aspecto endocrino y el aspecto ginecólogo que pueda haber dentro de este problema, que es el utilizar la píldora en sustitución del preservativo. Porque ya digo que con decir que tiene una regla irregular en tu médico de cabecera, te receta las pastillas, a lo mejor no es así. Y tú lo que quieres es, porque tu pareja te ha pedido, que es mejor que, con lo que habéis estado hablando en mesa, es mejor no utilizar preservativo. Entonces, pues me tomo las pastillas para sustituirlo. Yo creo que ese es el problema, un poco yendo más allá de si tengo problemas de regla o endometriosis y tal, que ahí es otro aspecto, pero si no lo tienes, es una sustitución malísima que está haciendo. Sí, porque a lo mejor por comodidad, incluso a veces si lo haces si lo inicias de una forma prematura, muchas veces se hace por la complacencia, en el caso de una relación heterosexual al hombre, en plan de, ay, claro, pues como esto te satisface más, ¿no? O sea, que es como mucha gente, por lo menos de mi generación, empezaba. Sara, ¿qué anticonceptivo es el más utilizado en tu entorno? Bueno, diría el preservativo, pero estoy un poco dudosita, porque hoy en día realmente yo me he encontrado en situaciones de, como toma la píldora, vamos, que no hace falta preservativo, y realmente, pues sí. Entonces, yo me he encontrado incluso en conversaciones de chicos de, es que si toma la píldora mejor, así me la puedo tirar más tranquilamente y tal, y realmente esas personas se están tirando a muchas personas y no están usando preservativo. Entonces me parece un problemazo y bueno, que estaría muy bien empezar a verse la serie It's a Sin, que va sobre el SIDA, y concienciarnos un poquito del tema. Sí, de hecho es que tuvimos, yo siempre remito otros programas nuestros, pero así soy de endogámica, hicimos un programa hablando de las infecciones de transmisión sexual, que también intervino Juan, y precisamente, bueno, pues que tú no sabes realmente, o sea, cuando te acuestas con una persona, que te estás acostando con las 50 de detrás también, ¿sabes? Entonces eso es importante. María, ¿qué te parece que no haya este tipo de anticonceptivos hormonales que hemos estado hablando a lo largo de todo el debate para hombres? Bueno, es cierto que ahora están sacando anticonceptivos para hombres, pero van tan sumamente lentos como va eliminándose el machismo. Va todo a la misma vez. Entonces, si no hay una presión por parte del colectivo masculino de tener anticonceptivos masculinos, no se va a hacer, porque no se necesita, porque está todo muy cómodo, hecho para la mujer que lo lleve, que lleve esa responsabilidad, porque no es una cosa que esté corresponsal de parte de mujer y hombre. A la vista está cuando se tiene una relación sexual y el que lleva el preservativo es el hombre, pero desde una perspectiva machista. O sea, a mí me gustaría también hacer un inciso de que es un problema también el tema de los anticonceptivos, del miedo a la regla. Se tiene un desconocimiento de que sangramos cada mes. ¿Cómo sangramos? ¿Por qué sangramos? ¿Y qué es lo que nos provoca ese sangrado? Entonces, lo que hacemos es cubrirlo, evitarlo y taparlo con los anticonceptivos. No, es total. Por eso, insisto, os remitimos al programa de la regla, que también, o sea, ya lo he dicho 7 veces, sí, pero fue muy interesante. Pues aunque breve pero intenso, Sara, María, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotras, por haber contado vuestra experiencia. Y bueno, pues nosotros, como siempre, vamos a ir concluyendo el programa un poco preguntando a las personas que están aquí en la mesa, pues un poco sus conclusiones, sus mensajes o reflexiones que hayan surgido a lo largo del programa, o que queráis lanzar. Toda tuya, mi santa. Nada, estaba pensando en si ya tenemos problemas para informarnos, para acceder a ciertas
pues esto, a entender los conceptos y como personas cis, que en personas trans, cómo poder acceder a una información de calidad, cómo te van a tratar, porque tengo entendido que dependiendo, ¿no? En plan, pues yo conozco a hombres trans que no les han tratado de la misma forma para ir al ginecólogo, ¿sabe? Entonces, ¿cómo podemos tener siempre tanto problema a la hora de acceder a este tipo de información? No sé, es jodido. Pienso. Juan. Bueno, ha lanzado Elena otro temazo, otro tema, que es todo el tema de la diversidad. Por eso yo creo que a mí me parece que hay dos claves que nos valen para todo, ¿no? Una es la demanda permanente de educación sexual. O sea, no puede ser siglo XXI en un país democrático, desarrollado, con derechos, que el derecho a la educación sexual sin PIN parental, o sea, el derecho como individuos y como personas de esta sociedad, no se haga educación sexual desde no se pequeño. estandarice No en la a adolescencia, nivel nacional, porque en la adolescencia ya tienes todos los problemas, todas las identidades, todos los estereotipos de género, todos los problemas que has podido... Pero cuando eres chiquitito, la coeducación ayudará a una mucha mejor relación entre los sexos, ¿no? Las diferentes identidades, la diversidad, etcétera, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro, creo que tiene que haber servicios. No es nada caro, es baratísimo. Está calculado, 70 centros jóvenes en toda España darían a lo que la OMS lleva recomendando desde hace muchos años, que cada 100.000 jóvenes de 15 a 24 años haya un servicio integral de atención a la salud de los jóvenes, ¿no? Adaptados, incluso ampliando, porque la sexualidad va relacionada con muchas otras cosas, ¿no? Salud mental, etcétera. Efectivamente. ¿Cuántos centros hay actualmente, Juan, tú sabes? Pues yo te lo podría casi contar con la mano. Estamos nosotros en Madrid con el CEJAS, que es de la Federación de Planificación, está el Centro Joven en Barcelona y otro Centro Joven en Albacete. Entonces, bueno, esta es una estrategia que yo creo que funcionaría muy bien. 3 de 70, ¿eh? LOL. Increíble. Bueno, y si no, de todos modos, aquí en Madrid pues pueden ir a tu centro y que pregunten por joven, y hay 16 centros municipales de salud, o sea, que decir, la cobertura en este sentido para jóvenes del Ayuntamiento de Madrid, no de la comunidad, del Ayuntamiento de Madrid, es históricamente, siempre ha sido muy potente. Hay 16 centros. Yo trabajo en el Centro Municipal de Villa de Vallecas y 1 de cada 3 personas nuevas que acuden a nuestro centro es menor de 20 años. O sea que nuestros centros, incluso los que no son monográficos, como el que dirige Juan, que aparte de hacer formación, hace investigación y bueno, es un centro histórico en España, los centros municipales estamos volcados a la gente joven, hacemos atención a demanda, generalmente tenemos personal cualificado y formado para asesoramiento, porque lo que las personas necesitamos es autonomía, es lo que todas las personas jóvenes que habéis participado, lo que nos habéis dicho y tenemos que escucharlo, es que queréis tomar vuestras propias decisiones y para esto necesitamos profesionales formando, educadores, padres, madres, necesitamos formación y esto desgraciadamente yo tengo que reconocer después de estar dedicada 30 y tantos años a esto, de que sigue siendo un tema tabú. Y que hay problemas en algunas culturas, en algunas comunidades autónomas con estos temas. Y hay adultos que siguen pensando que es peligroso hablar. Y ya los suecos, que empezaron con esto en el año 54, demostraron que a mayor educación sexual, menos problemas, menos violencia y retraso en el inicio de las relaciones sexuales coitales y gente más feliz en su vida sexual. Joder, lo estamos haciendo todo mal, chicos, madre mía. Tenemos mucho que mejorar. Yo he visto un gran avance, tengo que decirlo. Qué educada, Diana. He visto mucho un avance, pero en servicios en este momento no. Lo que nos habéis dicho, tenemos que recoger lo que habéis dicho y es muy claro. Y profesionales mal formados, porque esto es una cadena. Si el tema es tabú en una cultura, los médicos no saben, la enfermería no sabe, la matrona no sabe, ¿entendéis? No sabéis las personas jóvenes, pero es que de repente meten la pata compañeros, que lo cual es... otro melón, Juan. Otro no paramos. melón. No paramos aquí de sacar pero el para melón. eso están programas como este. Para eso están estos programas. Sí, que enhorabuena porque hablar de todo esto es fundamental. Darío. Rápidamente. A ver, ¿por qué miras lista de anticonceptivos para la mujer y haces... ¿Por qué miras lista de anticonceptivos para hombre y hay 1,5?
Pues porque quienes investigan esto no les sale de los cojones. Mejor dicho, no les entra en los cojones. Así que yo traigo 3 puntos, rápido, conciso, para qué hacer para poder vender una pastilla anticonceptiva para los hombres. Primero, hacer que te crezca el pene. Eso seguro que ayuda. Segundo, que crezca el pelo. No más calvos. Tomas la pastilla, te va a crecer el pelo, vas a triunfar. Y tercero, no menos importante, un pack de 2 entradas doble para el palco VIP del Bernabéu. Ojo, si introducimos esas cosas en la compra de la pastilla anticonceptiva masculina, podemos conseguirlo. Vamos, vamos ahí. Eso. Bueno, pues después de este programa tan interesante que hemos vivido en la tarde de hoy, bueno, pues recomendaros como siempre que os informéis, que no tengáis miedo, que si os tiran en vuestro centro de salud busquéis alternativas, porque a mí en mi centro de salud me han tirado mis análisis de rigor, así que buscaré alternativas por ende. Próximo programa, 15M, que estamos de aniversario, Darío, 10 años hace ya, fíjate, cuando estábamos ahí con Juventud sin Futuro. Sí, esos ojos se me han quedado a mí también cuando he dicho, hace 10 años, Santo Cristo, haciendo mis happenings en Sol estaba yo. Bueno, síguenos en Twitch, en California, en YouTube y, bueno, pues Instagram y todas nuestras redes, Twitter, etcétera. @Blaze, nuestra casa, tu casa. Importante, Twitch. Id para allá, seguidnos. Regalo una costilla flotante mía entre todos los que vayáis a Twitch. Twitch. Es cierto, me la saca Inés. Pero estamos, claro, sí, ahí en directo, fíjate.